Me encanta estar nuevamente con todos ustedes en esta oportunidad para presentarles el informe de gestión de la legislatura que acaba de terminar, es decir, mi trabajo como senadora del 20 de julio del año pasado al 20 de julio de este año, cuando reiniciamos las actividades legislativas. Esta fue una legislatura muy dura, muy complicada, sobre todo por lo que pasó al final con la mal llamada reforma a la justicia. Todos ustedes ya escucharon ese debate tan fuerte que se dio. Yo voté por el no a esa reforma a la justicia porque consideré que lo que se tramitó en la parte final no tenía la suficiente claridad. Serán las autoridades las que determinen una serie de dudas que hay en el trámite de este acto legislativo que le ha generado tanta vergüenza al Congreso de Colombia. Pero yo creo que hay una parte muy importante de todo este lamentable episodio y fue la movilización ciudadana, en el sentido de que el Congreso tiene que tener mucho cuidado y escuchar a la ciudadanía y saber que tiene una veeduría, porque a veces a algunos colegas se les olvida esa legitimidad que algunos reclaman por estar representando nosotros al pueblo colombiano. Tiene unos límites y no significa que acá se pueda hacer todo. Y claramente aquí hay un deterioro de la imagen del Congreso. A mí me duele mucho, entre otras porque a veces cuando escucho generalizaciones donde todos los congresistas son unos corruptos o todos los congresistas son unos vagos que no trabajan, eso no es cierto. Aquí hay gente buena, aquí hay gente seria, gente preparada. Lamentablemente hay unos, como en todas las actividades del ser humano, que nos generan estos problemas y que, reitero, serán las autoridades competentes las que establezcan las responsabilidades a que haya lugar en este episodio tan doloroso. Esta legislatura, como todas, tuvo un cúmulo de proyectos de trabajo durante todo un año. Yo les recuerdo, hay dos acciones fundamentales de los congresistas. Por un lado, presentar o tramitar proyectos de ley, y por otro lado, ejercer control político, debates de control político. Frente a la primera función, la de los proyectos de ley, fui ponente de más de 10 proyectos de ley. Presenté mis ponencias a tiempo, algunas positivas, otras negativas, la mayoría de ellas iniciativas de los mismos colegas del Congreso, tanto representantes como senadores, siempre relacionadas con temas sociales, porque recuerden que yo soy de la Comisión Séptima, que es la que tramita las iniciativas sociales. Entre esas puedo destacar, por ejemplo, la ley de vivienda, de iniciativa del gobierno, donde yo fui ponente y donde logré en esa y en otras leyes incorporar temas muy importantes en el articulado. Y no es fácil, les quiero contar que ese es un debate para lograr que a uno le metan una idea o un artículo en una ley. Se requiere de toda una argumentación y de todo un trabajo con los colegas. En la ley de vivienda, por ejemplo, dejamos un artículo que señala que si una persona adulta que recibe una vivienda o recibe subsidios de vivienda o cualquier tipo de ayuda, en este caso para vivienda, está involucrada, por ejemplo, en un proceso de violencia intrafamiliar, de violencia contra los niños, pues no puede ser usuaria de la vivienda. No puede ser posible que en este país sigamos subsidiando sin tener en cuenta no solamente los criterios de pobreza, sino el buen comportamiento con los niños, con su propia familia. En la reciente debate sobre el marco para la paz, que es una ley que despertó mucha discusión en el país, que es una ley para ofrecer unas condiciones para hacer eventualmente un proceso de paz. ¿Con quién? No tengo ni idea, porque hoy lo que observamos es unos grupos terroristas al margen de la ley, insurgentes, como los quieran llamar, de izquierda o de derecha. Para mí es igual, que sean guerrilleros o paramilitares, son igual de delincuentes, que están muy lejos de querer hacer la paz. Sin embargo, como una apuesta, si algún día Dios quiere que estos individuos se pongan la mano en el corazón y aclaren su mente para lograr erradicar ese lastre tan feroz que tenemos en Colombia, como es esta guerra absurda, hice que quedara un artículo en ese marco para la paz que establece que ningún proceso de paz se puede adelantar sin que el grupo insurgente, el que sea, devuelva a los niños que tiene secuestrados.
Es lamentable, es doloroso lo que ha pasado en Colombia. Miles de niños, ni siquiera sabemos cuántos. Pero el cálculo de algunas ONG señala que por lo menos 10.000 menores de edad en los últimos 10 años han sido secuestrados, como le dicen algunos, reclutados para la guerra. Niños que han sido o son utilizados como escudos humanos de cobardes, adultos que los ponen en los enfrentamientos, o que son utilizados para la comisión de delitos, de actos terroristas, o que son explotados, se convierten en instrumentos de los adultos de violencia sexual, de violencia física. Es muy doloroso y cada vez que sucede un caso de estos, la vida de esas criaturas no solamente está en peligro, sino que a muchos niños, decenas de niños y niñas, les han quitado el derecho que tienen a ser niños y niñas. Y lo peor es que muchas veces el país ni siquiera se da cuenta. En la ley de que declaramos acción social, los programas de la presidencia, como una política pública, también incorporamos un elemento de responsabilidad. Quien aspire a recibir cualquier tipo de subsidio del Estado tiene que tener un comportamiento ejemplar, pero si es un maltratador de niños o es un abusador de niños o de mujeres, pues sencillamente no va a recibir ningún tipo de ayuda del Estado. En eso yo he estado metiendo artículos, como lo metí, por ejemplo, en una ley que reglamentó el trabajo de los entrenadores deportivos, entre otras porque los entrenadores deportivos tienen mucho contacto con niños y adolescentes y no vamos a admitir que personas que hayan estado vinculadas con la comisión de delitos contra los niños, violadores o maltratadores, salgan a seguir trabajando con niños. Así hayan pagado para la justicia, sigue siendo un riesgo. Legalmente tienen derecho y nadie se los puede impedir, pero nosotros sí podemos regular o por lo menos garantizarle a los padres de familia que sepan que si su hijito está en una escuela de fútbol, de esgrima, de natación, de taekwondo, de lo que sea, quien está con su hijo, el entrenador, nunca ha estado vinculado en la comisión de delitos contra menores de edad. Control político, hice un debate, por ejemplo, del cierre de las camas en los hospitales de camas pediátricas. Es frecuente que nos estén diciendo, cada tanto tiempo cerraron camas en Ibagué, en Bogotá, bueno, ahí estamos encima de eso, como también logramos que finalmente la Comisión Reguladora de Salud, la CRES, y el Ministerio de Salud pidieran el plan de beneficios para los niños. Hoy en día tenemos un plan de beneficio unificado y hay un plan de beneficio para los niños. No es el ideal, pero es un principio. Pero estamos teniendo dificultades con el tema de salud. Yo se lo he señalado al gobierno, a la señora ministra. Yo he sido una defensora del sistema de aseguramiento, pero cada día es más complicado defender un sistema que muestra su incompetencia, su inoperancia y unos focos de corrupción que realmente ya repudian. Ya de verdad le produce a uno asco enterarse que, por ejemplo, por problemas de corrupción se le impide la atención o hay barreras de acceso en la atención, nada menos que la salud de la gente más necesitada en Colombia. En eso estamos encima y eso depende del gobierno, no del Congreso. Es el gobierno el que tiene que darle una respuesta al país frente a estos temas. Por supuesto, la mayor parte de mi tiempo está orientada a atender decenas y decenas de casos que nos llegan diariamente de eventos de violencia contra los niños. Asesoramos a la gente, la acompañamos, enviamos cartas a las entidades. Hay algunas entidades que les molesta, fiscales que les molesta, jueces que les molesta, pero es dentro del marco de la Constitución y la ley. Como ciudadana y como senadora tengo el derecho y quiero acompañar a esas personas, como también voy a audiencias, como ustedes se han dado cuenta, audiencias de imputación de cargos para estos presuntos o delincuentes que han cometido delitos atroces contra los niños. Tengo el privilegio de ser invitada cada semana a universidades, a diferentes ciudades del país, a hablar del tema de la infancia, en organizaciones privadas, con el Club de los Leones, con los Quiguanes, con Red de Papás, con universidades públicas y privadas, y yo me mantengo permanentemente viajando por todo Colombia, invitada a hablar de los temas de los niños, lo que para mí es un privilegio,
y agradezco infinitamente ese reconocimiento. He sido ponente de más de 10 proyectos de ley. Los detalles de mi informe los encuentran en la página www.gilmajimenez.com, en Facebook, en Twitter, en YouTube, quien quiera tener el detalle de lo que ha sido mi labor. Yo he hecho mi mejor esfuerzo, cumplo a cabalidad, asisto a las sesiones, llego puntualmente, normalmente con mis compañeros de la bancada del Partido Verde somos muy puntuales, que no es una característica, desgraciadamente, del Congreso, pero estamos aquí, tanto en las comisiones como en las plenarias, presentando nuestros trabajos, cumpliéndolo para lo que nos pagan, para lo que nos eligieron, y yo espero que quienes votaron por mí sientan que estoy haciendo honor a ese voto de confianza. Quienes no lo hicieron, igual que sepan a qué nos dedicamos acá. Viene una legislatura muy dura, por todo lo que aconteció al final de la otra legislatura, pero eso es parte de la realidad del país. El referendo de prisión perpetua, vamos a mirar si lo podemos llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No lo hundieron en Colombia, o sea, no hubo cómo. Acción de tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura, negada, solicitud ante el Registrador Nacional, negada. Toda la institucionalidad cerró la posibilidad de convocar ese referendo. Yo reitero, las personas tienen derecho a estar de acuerdo o en desacuerdo con la prisión perpetua, pero lo que no nos pueden impedir a los colombianos es que tomemos esa decisión. Ya me llama mucho la atención a propósito, a raíz de todo este desbarajuste que se presentó con la mal llamada reforma a la justicia, cómo algunos sectores empezaron a impulsar referendos de iniciativa popular, y bienvenidos todos, pero me llama la atención que algunas personas que están impulsando los referendos hundieron el de los niños, con argumentos de que el pueblo colombiano, que eso era populismo punitivo, que el pueblo no estaba preparado para tomar esas decisiones. Pues me llama mucho la atención como para algunos a veces sí sirven los referendos y a veces no sirven, y en eso tenemos que ser consistentes. Por supuesto, yo respaldo cualquier iniciativa popular porque considero que el pueblo colombiano no solamente tiene la inteligencia, sino tiene el derecho constitucional de tomar ciertas decisiones, y eso es lo que no han querido entender algunos, inclusive aquí en el Congreso de la República. Nuevamente, muchas gracias por los mensajes, me llenan de buena energía. Hay días muy duros cuando no pasa el referendo, cuando hay tantos obstáculos para el tema de los niños, cuando hay críticas y agresiones, algunos que populista, que oportunista, pues pueden seguirme diciendo lo que quieran. Igual yo voy a seguir en este trabajo y en esta causa para la que fui elegida. Y además porque ustedes, a través de los mensajes en mi correo, en Facebook, en Twitter, me llenan de ánimo, me llenan de buena energía, y voy a seguir trabajando en estas causas con las cuales yo tengo un compromiso de vida, como todos y cada uno de ustedes lo saben. Finalmente, el mensaje de siempre: si alguien que está viendo esto sabe que un niño o una niña está siendo víctima de vulneración de sus derechos, no se quede callado, denúncienlo. Hay que denunciar, no hay que silenciarlos, no importa los obstáculos, no importa los momentos difíciles. Lo peor que podemos hacer con los niños es quedarnos callados, que es lo que quisieran lamentablemente algunos. Muchas gracias por la solidaridad, muchas gracias por la buena energía, y como ser humano me puedo equivocar, pero nunca traicionar mis principios, y eso lo pueden observar ustedes en el trabajo, que espero ustedes consulten en las diferentes fuentes para que sepan a qué se dedica un congresista. No todos, y no se puede generalizar. A mí me duele mucho, ese Congreso, todos son unos vagos o todos son unos corruptos. Pues no, aquí hay gente sana, hay gente decente, hay gente juiciosa, como también hay unos lunares, como en cualquier actividad del ser humano. Nuevamente muchas gracias, espero seguir teniendo contacto con ustedes, y por favor consulten el informe de gestión. Eso es parte de la transparencia, eso es parte de la cultura, y eso es parte de la información que deben tener los ciudadanos de las actuaciones de los congresistas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Dios bendiga y proteja a todos los niños y niñas de Colombia. Muchas gracias.